Capítulo 50. Antes de este conflicto, el señor Bennet había deseado ahorrar cierta cantidad anual para mejorar el legado a sus hijas y a su mujer si les sobrevivían, en vez de gastar todos sus ingresos, y ahora más que nunca se lamentaba de no haberlo hecho. Si hubiera procedido así, Lidia no estaría en deuda con su tío, tanto en cuestión de honra como de crédito. La idea de tentar a alguno de los más valiosos jóvenes de Gran Bretaña a que fuese su marido no habría sido en absoluto descabellada. Le preocupaba profundamente el que un asunto de tan escasa ventaja para nadie estuviera a punto de resolverse por obra de su cuñado, por lo que estaba decidiendo averiguar, en la medida de lo posible, el importe exacto de lo prestado y liquidar la deuda en cuanto estuviera en condiciones de hacerlo. En los primeros tiempos de su matrimonio, el señor Bennet había considerado inútil ahorrar, porque, como era natural, tendría un hijo varón, quien heredaría el vínculo al llegar a la edad necesaria, y la viuda y las hijas menores quedarían así aseguradas. Pero vinieron al mundo, sucesivamente, 3 hijas, y el varón todavía estaba por nacer, y aunque la señora Bennet, 3 años después del nacimiento de Lidia, tenía por seguro que vendría, al fin perdió las esperanzas. Pero ya era demasiado tarde. La señora Bennet carecía de la virtud del ahorro, y solo el amor de su marido a la independencia evitó que la totalidad de la renta de que disfrutaban fuese derrochada. 5,000 libras aseguraban las cláusulas matrimoniales a la señora Bennet y a sus hijas, pero de la voluntad de los padres dependía la distribución de las mismas. Por fin, ese punto iba a decidirse, sobre todo en lo que se refería a Lidia, y la señora Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos, pues, de gran reconocimiento a la bondad de su hermano, aunque expresado todo muy concisamente, confió el papel de su completa aprobación de todo lo hecho, y su voluntad de cumplir con los compromisos contraídos en su nombre. Antes, jamás había imaginado que, si se podía persuadir a Wickham de casarse con su hija, esto se debería realizar con tan poco perjuicio para él como se derivaba del acuerdo concertado. 10 libras anuales era todo lo que se iba a perder al dar las 100 que imponía el contrato, pues, contando los gastos de manutención, el dinero de bolsillo y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre, el gasto de Lidia prácticamente alcanzaba esa suma. Otra sospecha agradable para el señor Bennet fue que todo se había hecho sin que apenas supiese molestia para él, pues su principal deseo siempre había sido que nadie perturbase sus asuntos. Pasado el primer impulso de ira, que había dado como fruto sus pesquisas, volvió de nuevo, como era de esperarse, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta porque, aunque lento en emprender asuntos, era rápido en su ejecución. En aquella carta suplicaba a su cuñado le diera más detalles de lo que le debía, pero estaba demasiado resentido con Lidia para enviarle su saludo. Las buenas nuevas corrieron velozmente por la casa, y con relativa prontitud por la vecindad. Cierto que hubiera sido más adecuado para evitar el chismorreo que la señora Lidia Bennet hubiera venido de la ciudad, o mejor aún, hubiera sido recluida en una granja distante. Pero había mucho que charlar sobre su matrimonio, y los buenos deseos de que le fuese bien, antes expresados por todas las comadres de Meryton. Perdieron muy poco de su vigor por ese cambio de circunstancias, porque, con semejante marido, la desgracia se daba casi por segura. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero en un día tan feliz volvió a ocupar su sitio en la cabecera de la mesa, con ánimo radiante. Ningún sentimiento de vergüenza ensombrecía su triunfo. El matrimonio de una hija, principal objeto de sus anhelos desde que Jane había cumplido los 16 años, iba ahora a celebrarse, y sus pensamientos y sus palabras ahora solamente se referían a bodas elegantes, muselinas finas y nuevos y numerosos criados. Se hallaba muy ocupada buscando en la vecindad vivienda conveniente para su hija, y sin saber ni considerar cuáles serían los ingresos de que ella dispusiese, rechazó muchas por falta de amplitud y de ostentación. Nos convendría Hyde Park, decía. Claro está, si los Golding lo dejasen, o la casa de Stoke, si el salón fuera más grande. Tal vez Ashworth, pero está demasiado lejos. Yo no resistiría a tenerla a 10 millas,
y en cuanto a Purvis Loach, esas guardillas son horribles. Su marido la dejaba hablar mientras los criados estaban presentes, pero cuando se marcharon le dijo: «Antes de alquilar alguna de esas casas, o todas ellas, para tu hija, quiero dejar algo bien sentado. En esta vecindad hay una casa donde nunca serán admitidos. No daré alas a la imprudencia de ninguno de los dos admitiéndolos en Longbourn». Una larga disputa siguió a esa declaración, pero el señor Bennet siguió firme. De ese punto se pasó a otro, y la señora Bennet comprobó con asombro y horror que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar vestidos a su hija, pues en esta ocasión no pensaba dar a su hija la menor muestra de afecto. La señora Bennet no podía comprenderlo. Excedía a ella cuanto podía imaginar el que la ira de su marido llegase a tanto como para negar a Lidia un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecía válido. Ella era más sensible a la desgracia que la falta de vestidos reportaría a la boda de su hija que a la vergüenza por la fuga de ésta con Wickham, 15 días antes de celebrarse semejante boda. Lizzie lamentaba ahora, profundamente, el haber hecho partícipe a Darcy. Impelida por el pesar del momento, de los temores por su hermana, pues ya que el casamiento iba a dar un breve término en la fuga, debía suponerse que se ocultarían los desfavorables comienzos del asunto a cuantos casos no afectase directamente. Por supuesto, él no divulgaría nada. Pocas personas sabían cuya discreción hubiera confiado más, pero al mismo tiempo no había nadie cuyo conocimiento de la flaqueza de su hermano hubiera mortificado tanto, y no por temor a que eso supiese alguna desventaja para ella, porque parecía mediar entre ambos un abismo insondable. Aun habiéndose arreglado el matrimonio de Lidia de la manera más honrosa, no era dado suponer que Darcy quisiera ingresar en una familia que a los demás defectos añadía ahora la alianza y parentesco más íntimo con el hombre que con justa razón había despreciado. Ante algo así, no podía extrañarle que desistiera. El deseo de ganarse su afecto, del cual ella se había percatado juzgando los sentimientos de él en el condado de Derby, no podía sobrevivir razonablemente a semejante golpe. Se sentía, pues, humillada y triste, además de arrepentida, aunque no sabía exactamente de qué. Ansiaba la estima de él, cuando ya no podía esperar obtenerla. Necesitaba oírlo a pesar de que no existía la menor posibilidad de avenencia. Estaba convencida de que habría sido dichosa a su lado, cuando no era posible que se produjera un nuevo encuentro entre ambos. ¡Qué triunfo para él!, pensaba a menudo, si supiera que las proposiciones que solo hace 4 meses desprecié con orgullo, serían ahora alegremente recibidas. No dudaba de la generosidad y lealtad de Darcy, pero mientras viviese, aquello tenía que constituir un triunfo para él. Lizzie empezó a comprender que él era el hombre que por su situación y talento más le había convenido. Su inteligencia y su temperamento, aunque muy distinto de los de ella, habrían colmado sus deseos. Habría sido una unión ventajosa para ambos. Con la soltura y viveza de ella y el carácter de él, se hubiese dulcificado y sus modales mejorado, y del juicio, cultura y conocimiento del mundo que él poseía, ella hubiese recibido importantes beneficios. Pero semejante matrimonio no habría de mostrar a la admirada multitud en qué consistía la felicidad conyugal. Iba a efectuarse en su familia otra unión diferente, que excluía la posibilidad de la primera. No podía imaginar de qué modo Wickham y Lidia podrían sostenerse con aceptable independencia económica, y preveía con claridad la escasa dicha de que iba a gozar una pareja unida solo porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner volvió a escribir pronto a su cuñado. Al agradecimiento del señor Bennet contestaba brevemente, asegurando su deseo de contribuir al bienestar de todos los miembros de su familia, y concluía solicitando que el asunto no volviera a mencionarse. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar la milicia, y añadía: «Mucho deseaba yo que así fuera en cuanto quedó concertado el matrimonio, y creo que convendrá conmigo en que la decisión de abandonar ese cuerpo
es muy provechosa tanto para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay todavía quien puede y quiere ayudarlo a lograr una posición. Se le ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general, ahora acuartelado en el norte. Ciertamente es una ventaja el tenerlo tan lejos de esta parte del reino. Él promete resueltamente, y espero que así sea, que viéndose entre otra gente, ante la cual ambos deberán conservar su reputación, serán más prudentes. He escrito al coronel Foster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que satisfaga a los acreedores del señor Wickham en Brighton y cercanías, con seguridades de inmediato pago, al que me he comprometido. ¿Quieres tomarte la molestia de llevar iguales seguridades a los de Meryton, de los que te adjunto una lista, de acuerdo con la información facilitada por el propósito interesado? Al parecer nos ha confesado todas sus deudas, y espero que no nos haya engañado. Haggerstone tiene nuestras instrucciones, y todo habrá concluido en una semana. Entonces se unirá al regimiento a no ser que, primero, se lo invite a Longbourn. Sé, por la señora Gardiner, que su sobrina abriga verdaderos deseos de ver a toda su familia antes de dejar el sur. Se encuentra bien y les suplica se acuerden de ella. Edward Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron las ventajas de la salida de Wickham del condado, con tanta claridad como la había visto el señor Gardiner. Pero la señora Bennet se sintió decepcionada. El que Lidia se estableciera en el norte, precisamente cuando ella había esperado que se estableciese cerca de Longbourn, le disgustaba mucho, pues había deseado disfrutar de su compañía. Además, era una verdadera lástima que Lidia se alejara de un regimiento donde todos la conocían y admiraban. Quiere tanto a la señora Foster, decía, que le será horrible dejarla. Además, hay varios muchachos que le gustan mucho. En el regimiento del general, los oficiales no serán tan simpáticos. La súplica de su hija, pues como tal había que considerarla, de ser recibida por la familia antes de partir rumbo al norte, recibió rotunda negativa por parte del señor Bennet. Pero Lizzie y Jane suplicaron a éste con tanta insistencia y tan acertados razonamientos, que él acabó por pensar y desear lo mismo que ellas. Así, la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podía presentar a la vecindad a la hija casada antes de que ésta partiese hacia su destino en el norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, dio su permiso para que viniesen los novios, decidiéndose que en cuanto se terminase la ceremonia, saldrían para Longbourn. A Lizzie le sorprendió que Wickham aceptase semejante plan, y de haberse dejado llevar por su propio deseo, no habría deseado volver a verlo.